Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Les presentamos el informe semanal de las actividades de la Prefectura de Cotopaxi. Bienvenidos y bienvenidas a Huillaicuna. Trabajos en el canal de riego incrementa el caudal en el Alumies. Hace un mes iniciaron los trabajos de mantenimiento del canal de riego Alumies en la parte alta en el sector de Limpiopungo, donde a través de mingas se efectuaron los primeros trabajos de revestimiento del piso y paredes a lo largo de 5 kilómetros, además de la construcción de desarenadores, para lo cual la prefectura entregó 3.500 quintales de cemento y material pétreo. En un recorrido realizado junto a los técnicos de la Dirección de Riego y Drenaje de la Prefectura de Cotopaxi, se hizo una verificación de estos trabajos, evidenciando el cumplimiento y estado del canal. Según Giovanni Cóndor, técnico del DRIT, se ha cumplido los primeros trabajos planificados, la construcción de 3 desarenadores, los mismos que permitirán cada 15 días limpiar el canal, evitando que la arena se acumule y se den taponamientos en la parte baja por el arrastre de sedimentos. La inversión de este proyecto en la parte alta es de $85.000. Hemos venido rehabilitando el canal principal en la parte de la solera de 5 centímetros, en las paredes 3 centímetros y en las partes más críticas hemos tenido que hacer una construcción nueva del canal principal. La inversión para la rehabilitación del canal en la parte alta ha sido de $85.000. Estos trabajos beneficiarán a 10 comunidades, 1.500 beneficiarios directos y regarán 1.346 hectáreas. El apoyo del prefecto Jorge Guamán Coronel ha sido muy importante porque las obras de mejoramiento del canal benefician a una gran cantidad de personas, lo que evita el desperdicio del agua, llegando mayor cantidad de líquido vital a los cultivos. Así manifestó Jaime Ramos, presidente de la Junta General del Canal Alumies. Obras que se realizaron por contrato con un presupuesto de $100.000, que son compuestas, aliviaderos nuevos donde no existía en el proyecto de riego Alumies Alto. Obras que necesariamente tenían que ser hechas para una mejor operación del sistema Alumies. Agregó que los trabajos de mantenimiento y rehabilitación se los hace de manera coordinada a través de mingas. Al momento se han ejecutado los primeros trabajos y en este mes se hará una nueva minga para avanzar en el mejoramiento del sistema de riego. Como parte de este proyecto, la prefectura entregó también 1.308 aspersores e igual cantidad de pedestales y rollos de manguera que serán entregados a cada uno de los beneficiarios. Con ello se mejora el riego por aspersión y la producción en el sector. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Vialidad y salud son elementos preponderantes en la temporada invernal. El COE provincial de Cotopaxi se reunió el pasado miércoles 11 de enero en el cantón La Maná, con el fin de conocer cómo se ha establecido el plan de gestión de riesgos con la llegada de la temporada invernal, evitando así las afectaciones al sistema vial, salud y la producción agrícola y ganadera. Uno de los principales objetivos de la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia, COE, es asegurar la continuidad y calidad de los servicios en salud, vialidad, agua potable y fomento productivo durante el invierno. El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, vicepresidente del COE, en su intervención resaltó que el trabajo debe estar enfocado a los aspectos de fondo, como mejorar la atención en los servicios. Aunque no se cuente con suficientes recursos económicos, pondrá a disposición lo poco que tiene para enfrentar la temporada invernal. Se reitera lo mismo de lo mismo. Cuando algo nuevo encuentro, entonces ahí sí me incentiva, camino, asumo y ese reto puedo construir, compañeras y compañeros. Disculpen, pero yo hablo así. Yo necesito trabajar con resultados. No tengo plata, pero lo poco que tengo que invertir a hacer bien las cosas, compañeros. Las autoridades presentes coincidieron en mantener la calidad de los servicios de acuerdo a cada una de sus competencias, con la finalidad de precautelar el bienestar de los habitantes de estas zonas, para lo cual resolvieron. Se disponga a los gas municipales y parroquiales el apoyo en el fortalecimiento de capacidades, conjuntamente con los equipos de primera respuesta EPR del Ministerio de Salud Pública en las comunidades para la identificación de focos infecciosos en los 7 cantones. Se dispone también a los gas cantonales, parroquiales y provincial el apoyo a las acciones de habilitación de las vías que resultaren afectados por la temporada invernal. Que se articule el trabajo entre el GAD municipal de La Maná y la Mesa Técnica número 3 para la realización de obras de mitigación en la parroquia Pucayacu y Guasaganda. Se dispone también a las instituciones, según su competencia, se ejecuten las acciones de mitigación o remediación en época de verano, como preparación para la siguiente temporada invernal. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Trabajos en la vía Guayaquil
Guayacán-Guasaganda garantiza el tránsito a los pobladores de estas zonas. Uno de los compromisos más importantes realizados por el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, ha sido el mantenimiento permanente de la vía que une las localidades de Guayacán, Guasaganda y Pucayacu. Esto mientras se realizan los procesos para los trabajos de asfaltado de los 21 kilómetros que unen estas comunidades. Durante el año 2016 se han ejecutado 6 mantenimientos a esta vía, lo que ha permitido que la carretera se encuentre en buen estado y garantice el tránsito vehicular con normalidad, precautelando la seguridad de los ciudadanos. La maquinaria continúa en este lugar para seguir con el mantenimiento. Osvaldo Quispe, director del Subtrópico, manifestó que se está trabajando en el mantenimiento de 350 kilómetros de vías en los cantones de Pangua, Lamaná y Sichos, mismos que están dentro de esta jurisdicción. En mantenimiento de las vías. Esto es Chuchilán, Tingo La Esperanza, Pilaló, Ramón Campaña, Pinjopata, Guasaganda, Moras Pungo, que son parte de estos cantones, tanto la matriz como en la ruralidad. Obras que hemos venido. Resaltó, sin embargo, que el mayor énfasis han puesto en la vía Guayacán-Pucayacu, tomando en cuenta que es una vía de gran importancia, porque desde estos sitios salen a los mercados locales y nacionales productos agropecuarios y agrícolas. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Se suspende cobro en el ingreso a la laguna del Quilotoa. A través de un decreto emitido por el Ministerio de Turismo del Ecuador, se estableció el libre ingreso a todos los atractivos turísticos en el país. En base a este decreto, las autoridades del Ministerio de Turismo, Ambiente, el gobernador de Cotopaxi, representantes de la comunidad Quilotoa y la Asociación Laguna Verde establecieron un acuerdo para la suspensión del cobro a este atractivo turístico, resolución que fue dada a conocer a través de una rueda de prensa en las inmediaciones de este lugar, con la presencia de las autoridades nacionales, provinciales y locales. Fernando Alvarado, ministro de Turismo, resaltó que en base a estos acuerdos se establecen responsabilidades de varias instituciones gubernamentales para mejorar los servicios a los turistas nacionales y extranjeros, beneficiando de esta manera a la comunidad que se establece en los alrededores de la laguna. El Ministerio de Turismo se compromete a hacer un acompañamiento en capacitación para mejorar la calidad tanto de los servicios de alimentación, los servicios de guía turística, y vamos a entregar incluso folletería para todos los turistas. Queremos que este sea un atractivo no solamente de visita diaria, queremos que sea un destino, queremos que Quilotoa ofrezca mucho más de lo que está ofreciendo actualmente. Se debe establecer una comisión integrada por actores específicos para elaborar un documento que comprometa legalmente a trabajar de acuerdo a las competencias de cada sector en las mejoras de este lugar, beneficiando a todos. Así lo señaló Jorge Guamán Coronel, prefecto de Cotopaxi. Este seguimiento, esta transición que estamos llamando, porque históricamente la comunidad ha mantenido bajo esta lógica hasta esta fecha, ministro, pero esto requiere ¿qué? Necesitamos hacer una etapa de transición, cumplimiento, gestión, que nosotros queremos acompañar a los compañeros de Quilotoa y fortalecer mucho más la imagen de Cotopaxi, imagen de Pujilí, imagen de Zumbagua, imagen del Ecuador. Eso es nuestro propósito, compañeros. La comisión está conformada por los ministerios de Turismo, Ambiente, Gobernación, Prefectura, Alcaldía de Pujilí y Sichos, gas parroquiales de Zumbagua y Chuchilán y presidentes de las comunidades, quienes se encargarán de hacer el seguimiento y gestión de los acuerdos suscritos. La primera reunión se desarrollará el próximo jueves 19 de enero a las 14 horas en la Prefectura de Cotopaxi. Los habitantes de la comunidad y miembros de la asociación se mostraron satisfechos por la intervención de las autoridades para mejorar la calidad de servicios que entregan a turistas nacionales y extranjeros. Esto beneficia de manera directa a quienes subsisten de este trabajo. Además, permitirá hacer de este atractivo turístico uno de los mejores destinos del Ecuador y el mundo. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Muchas gracias por acompañarnos en Huilla y Cuna. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.